esta mañana linda, soleada. Y bueno, se realizaron ayer las elecciones en la provincia de Corrientes y para hacer un primer pantallazo estamos en comunicación con Julio Kaplan, que es presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y dirigente del Partido Comunista Revolucionario de Corrientes. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Mariam, ¿cómo te va? Muy bien. Estamos... Y bueno, contanos cómo se desarrollaron las elecciones, teniendo en cuenta, ¿no?, que la semana pasada estuvo en agenda de los medios, pero por un hecho desafortunado del atentado del diputado Arias. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrollaron las elecciones, la campaña y bueno, y este resultado del triunfo, ¿no?, de Frentes por el Cambio? Sí, el frente de Eco Cambiemos obtuvo un triunfo, digamos, que se esperaba, pero fue mayor a lo que se esperaba, digamos. Los últimos datos que tengo acá en mis manos, ya casi llegando al 100% de las mesas, le da un 76,76%. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando atentamente. Tiene un ruido, por eso. Da un 76,76% para el frente de Vamos Corrientes, que es de la UCR, con alrededor de 30 partidos, que muchos son sellos, pero que suman, y el frente de todos el 23-24%. Han ganado las intendencias, todas las que se presentaban en esta primera etapa, especialmente en la capital y Goya, que suman más o menos el 60% de la provincia. Y bueno, yo creo que es un golpe en el sentido, en el caso de nuestro partido, que ha formado parte del Frente de Todos, porque ha ganado un sector de las clases dominantes correntinas, muy ligado a una política que estuvo ligada, mejor dicho, a la política de Macri en el gobierno anterior, y que van a continuar en eso. Si bien acá es predominante la Unión Cívica Radical, y también van a tratar de utilizar esta elección para la interna que tienen ahora dentro de 10 días en las PASO, porque fue un triunfo fundamentalmente de la Unión Cívica Radical, y tal es así que anoche, cuando estaban en los festejos, estaba presidente Sanz, Rubinstein, Morales, y bueno, reafirmaban muy bien, como dijo Sanz, dice, acá ha ganado un representante genuino del federalismo, hablaba de que toda una provincia lo avala, y nos sentimos orgullosos de ello. Eso dijo Sanz. Y bueno, es un tema, yo creo que sí, que ganó un sector importante de las clases dominantes correntinas, y por lo tanto reafirman una política de un gobierno que gobierna para una minoría de grandes terratenientes, y bueno, en el conjunto del pueblo no se pudo conformar un frente, se conformó a último momento. Tuvo varias intervenciones, estaba muy dividido el Partido Justicialista, y se dio unidad en los últimos días de la elección, tal es así que el gobernador se presentaron el último día cuando se cerraban las listas. Y había que enfrentar a un gobierno que, aparte de la provincia, porque estamos por esos gobiernos hace 20 años, cuando acá hubo una intervención después de una gran lucha en Corrientes en 1999, de una crisis que hubo acá en la provincia, donde hubo los muertos, represión, muchos reprimidos. Hubo intervención con el gobernador, con Mestre, que
vino como gobernador de y Aguat, quien fue el ministro de Defensa de Macri, y a partir de ahí gobiernan hasta hoy. Claro, y vos decís que costó, digamos, llevar adelante la conformación de un frente opositor al gobierno de Corrientes que viene dirigiendo hace bastante tiempo. ¿Cuáles fueron los aspectos, ¿no?, que dificultaron esto y qué, en todo esto, qué reflexión podés hacer del poco tiempo, ¿no?, de campaña? ¿Qué recibieron de las personas, de las vecinas, de los vecinos, de los correntinos? ¿Qué opinión recibieron? Sí, lo que pasa es que la gente vive, acá nosotros tenemos una situación muy complicada porque nosotros tenemos una provincia con el 43% de pobres, digamos, debajo de la línea de pobreza, hay un 8% en la línea de indigencia, un 70% de los niños pobres. Ahora, ¿por qué vota gente igual a este gobierno? Y no hubo una oposición. En primer lugar, porque ellos tienen un control ese control de hace 20 años, le ha permitido, por ejemplo, tener un control absoluto sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, en las radios y en la televisión y en la propaganda gráfica, y no exagero, era un 98% contra un 2%, más o menos. O sea que la oposición, a la vez, se arma en los últimos días porque el Partido Justicialista estaba intervenido y lo del Frente de Todos se arma a último momento. Y bueno, se logró una unidad, pero que nos vino, una unidad que vino a través de la mano del interventor Zabaleta, que es ahora actual ministro de Bienestar Social, pero no es una cosa que vino desde abajo, sino una cosa que vino conversada desde arriba. De ahí se lograron ciertos acuerdos y tal es así que, como te dije, el candidato a gobernador y vice se resuelve el último día, como así también lo del intendente y vice de acá de la capital de la provincia. Entonces eso, más vale que retrasa totalmente o sea, no hubo campaña, digamos, la campaña fue muy floja en ese sentido, y bueno, y esa es una cuestión que repercutió mucho más. Claro. No digo que eso hubiese cambiado, repercutió muchísimo. La ciudad estaba empapelada, aparte tienen el manejo del gobierno, el manejo de varios de los municipios principales, y de los 2 canales de televisión y todas las radios. Todo eso es al unísono, están dominadas directamente por el gobierno provincial. Vos me dijiste que es una provincia que tiene más del 40 y pico % del índice de pobreza. Sí. Esta sería la reelección de este gobernador, ¿no?, que ganó con un 76,6%, en cambio el Frente Corrientes de Todos consiguió el 24%, y que tiene un manejo de los medios de comunicación, apoyo del sector terrateniente de Corrientes, y entonces, digamos, ¿cómo se continúa ahora? Porque se eligió gobernador y concejales. ¿Cómo se continúa ahora para el 12 de septiembre? En nuestro partido le vamos a dar continuidad a lo que ya veníamos haciendo, porque esto no es nuevo. Lo que ocurrió hoy es más o menos lo que está pasando en la provincia, donde ellos tienen un dominio importante. Nosotros, ya que es un golpe en el sentido de que es un sector de las clases dominantes, como recién dijiste, unido a grandes terratenientes de la provincia que tienen el control de la forestación, por ejemplo, al ser primer provincia forestal, son primer provincia arrocera, están después, el gobierno provincial está al servicio de esos grandes intereses en la construcción de puertos, caminos, que luego, por ejemplo, el puerto de Ituzaingó, donde es, mejor dicho, el gobernador y ahora ganó su hermano en la intendencia,
ahí se va a hacer un puerto donde va a ser salida del arroz, salida de la madera. Mucha de la madera ya hay negociados con China y ahí se está haciendo un puerto. También ahí muy cerca hay otra ciudad más pequeña que es Itaibaté, se está haciendo otro. Ellos tienen un plan que se llama Plan Estratégico Participativo. ¿Cómo? No te entendí bien, Julio. ¿Plan cómo? Plan Estratégico Participativo. ¿Qué es un plan? Cuando decimos de las clases dominantes, estamos hablando de clases muy poderosas, qué sé yo, donde, por ejemplo, en el arroz controlan dos grandes, que es Soros, que es un yanqui, y el vicepresidente de Clarín, que es Saranda. Entonces, si le hacen el puerto de Ituzaingó o el de Italia, entre los dos, por ahí puede salir el arroz, donde Corrientes, de las exportaciones que tiene el agro, el 60% es de arroz. Y lo exportan. Entonces, gran parte del dinero de la provincia se utiliza de eso de lo que entra de presupuesto para hacer caminos que van destinados hacia esos lugares, puertos e incluso puertos como que va a ser el de Ituzaingó y Itaibate, que todavía no están terminados, y han hecho negociaciones ya con China y con otros países para vender, ellos dicen que han industrializado una parte, pero lo principal va a ser para exportación. Claro, ese Entonces, sería ese sería el modelo de desarrollo y modernización e inclusión que impulsan, como planteó el vicegobernador Pedro Brailler. Popar, y es lo que dice Valdés. Ellos tienen escrito en ese proyecto de modernización, entonces ese es el proyecto estratégico participativo hasta el 2030, y tienen proyectado todo eso y se le van a dar continuidad. Y hace 20 años que lo vienen aplicando. Entonces ellos están hablando de una política de tecnología, de desarrollo, etcétera, etcétera, pero es para esas grandes extensiones o grandes monopolios que se vienen a instalar desde afuera, y entonces el pueblo correntino tiene que esperar la política de goteo, como es la política que tienen esos grandes monopolios que dicen que primero hay que desarrollar, hay que aplicar tecnología y después en algún momento va a llegar el goteo pero el goteo no llega nunca porque hace 20 años que están, y además de gobierno conservador acá en Corrientes ya llevamos 43 años casi seguidos. Claro, pero ganaron las elecciones con un 77%, ¿no? Exactamente. Es impresionante es preocupante a la vez, porque si nosotros tenemos una política que decimos que si nosotros no enfrentamos lo que es la esencia de esa política, que es una política que beneficia a unos pocos y golpea en gran medida el conjunto del pueblo, acá hay un 45-50% que tiene trabajo en negro, tanto empleados privados como empleados públicos. Pero en esta circunstancia la vez se agravó porque están muy golpeados la gente con la inflación. No existe tiene que existir una política de investigar la deuda y no pagar investigar la deuda, y el dinero ese va a ser utilizado en forma inmediata para crear trabajo, vivienda, lo que sea acá en las provincias, y eso también agrava la situación. Entonces la gente en este momento, porque esto también se nacionaliza y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, es cierto lo que vos me decís. Acá se esperaba digamos, que ellos ganaban la elección, pero no de la manera que se decidió, por las causas que te digo. Claro. Y entonces, por último, Julio, porque el tiempo en la radio es así, ¿qué
qué camino seguir, ¿no? Para dar vuelta a esta situación o para que se pueda avanzar en un camino para mejorar la vida de las correntinas y los correntinos, siendo que este proyecto que hace 20 años está y que volvió a ganar ahora las elecciones profundiza el sufrimiento del pueblo correntino. Bueno, nosotros reafirmamos nuestro camino. Vamos a seguir trabajando con el Frente de Todos para dar este debate y enfrentar estas políticas. Entendemos de que tiene que haber una política que resuelva los problemas de la pobreza, que resuelva los problemas de trabajo. En Corrientes hay muy poco, porque esos son los grandes con los cuales le van prometiendo a la gente que le van a resolver los problemas futuros, pero los problemas del presente están. Y nosotros decimos de que acá hay que volcar el dinero para fuentes de trabajo que sean inmediatas, que se pueden realizar. Hay que tratar de buscar acá hay una parte de la tierra que es extranjera, importante, digamos, tanto en la forestación, arroz, no tanto en la ganadería, y que tiene que haber un plan, por lo menos un plan de colonización que desde el año 70 no se realizan en Corrientes para el reparto de tierras para los campesinos más pobres. Y bueno, y toda una serie de medidas que tienen que resolver el problema de la tierra y tienen que resolver el problema del trabajo, el problema de vivienda, y eso es un tema que tiene que estar digamos, nosotros lo vamos a continuar y la idea que tenemos es de debatir bien esto con las demás organizaciones, especialmente con los cayetanos. Hemos tenido una buena, digamos, hemos realizado manifestaciones, hemos hecho un acto en conjunto, y además eso lo vamos a transmitir al Frente de Todos, porque hay que enfrentar estas políticas y hay que tener una política que le resuelva el problema de trabajo, de salud, de vivienda al conjunto de la población. Porque en la gente hay una cuestión de que al no haber una opción clara, mayoritaria, entonces si esa opción existe, mejor dicho, se tiene que aclarar bien. Como te digo, fue una cosa hecha en los últimos días, el gobernador se presenta el último día y eso influyó mucho. Claro, bueno. Pero nosotros tenemos esperanza de ella, porque nosotros quienes tienen el poder son los mismos que estuvieron siempre, y no va a gotear, como ellos plantean, la riqueza de ninguna manera. Claro, claro. Bueno, entonces, Julio, a seguir avanzando entonces en construir la unidad y el Frente de Todo para poder dar vuelta a esta situación. No, eso estamos totalmente de acuerdo. Lo venimos debatiendo, aparte vamos a hacer un balance ahora estos próximos días, y eso es lo que vamos a darle continuidad. Bueno. Después, acá te damos un ejemplo también la otra cuestión es que los sueldos de los que trabajan y los sueldos que están en negro son demasiado bajos, más bajos que el resto de las provincias acá de la zona. Claro, bueno. O sea que tenemos que tratar de construir algo, tenemos que tratar de sacar un balance y tratar de salir con mucho más ofensiva, con propuestas concretas que las tenemos y que tienen que llegar al conjunto de la gente para hacerla realidad. Así es. Bueno, Julio, muchísimas gracias por la comunicación y por habernos dado este primer panorama, análisis de las elecciones en Corrientes, y bueno, seguiremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos ahí en Corrientes y seguramente nos vamos a volver a comunicar. Muchísimas gracias por la comunicación. No, porque gracias, Fanny, a vos, y nos vemos los próximos días, seguimos hablando porque recién estamos muy frescos después de las elecciones de la noche. Y sí. Pero nosotros, te quiero decir ya en esta despedida que nos sentimos orgullosos
de nuestros compañeros que han tenido una actividad impresionante en la elección. Nosotros pusimos 320 fiscales. Acá solamente en la capital pusimos bastante en el interior y por lo tanto estamos muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado. Y bueno, por eso mismo es que queremos dar el debate entre nosotros mismos, porque creemos que la situación se puede cambiar y lo podemos lograr. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con Julio Kaplan, presidente del Partido del Trabajo del Pueblo y dirigente del Partido Comunista Revolucionario de Corrientes, que nos dio un primer pantallazo de cómo fueron las elecciones, el resultado de las elecciones en Corrientes y por qué este contundente, digamos, triunfo del Frente Eco más Vamos por Corrientes, con el 77,39%, y bueno, son enseñanzas que nos dejan estas situaciones para ver también y un reflejo de cómo hay que activar más la militancia con todo para septiembre, para las PASO, para derrotar a Macri y frenar a estos sectores reaccionarios de derecha. Y bueno, nos vamos